AMD lanzó su último procesador para la plataforma AM4, el Ryzen 5800X 3D. ¿Pero es el procesador más rápido para juegos? Por eso, si querés investigarlo un poquito, ya sabes, quédate y míralo. Hola a todos, gracias por pasar de vuelta por acá, gracias por darme tu tiempo. Y como les decía, AMD saca su último procesador para la plataforma AM4. Pero antes de ver el procesador, recordemos un poquito. Allá por mayo del 2017, AMD salía con sus nuevos procesadores Ryzen, y en los procesadores que eran para uso cotidiano, para computadoras de escritorio, el más potente que sacaban era el Ryzen 7 1800X. Y fiel a su palabra, AMD siguió desarrollando muchos procesadores en base a este zócalo. Por eso, desde mayo del 2017 hemos tenido más de 50 procesadores de AMD. Y hoy nos están dando el último procesador que va a salir para este zócalo, que es el Ryzen 7 5800X 3D. Ambos eran procesadores de 8 núcleos y 16 hilos. Este procesador tiene una frecuencia base de 3,4 GHz con un aumento o un boost a 4,5 GHz. Tiene un consumo, un TDP de 105 watts, comparado con su hermano mayor en edad, vamos a decir. Pero obviamente estamos hablando de la cuarta generación de estos procesadores, con muchas tecnologías mejoradas, desde los IPC hasta el Infinity Fabric, con lo cual, aunque en números sean algo parecidos, les puedo asegurar que estamos a literalmente años de distancia en rendimiento. Y hoy tenemos la particularidad que este procesador alega ser el más rápido para juegos, o el que más cuadros por segundo nos va a dar para juegos, apostando para cumplir con este objetivo a un caché de nivel 3 de 96 megas. Básicamente lo que hicieron fue pegar un montón de megas para caché arriba del procesador. Por este motivo es el primer y único procesador para M4 que no es overclockeable. Ahora, acá pido minuto. Muchos se quejaron de que AMD con esto rompió su promesa de que todos sus procesadores iban a ser overclockeables. Pero realmente es el último y único procesador que no es overclockeable en más de 50 procesadores. Y me tomé el tiempo de hacer una encuesta en los grupos de PC Gamer Hard and Techno de Facebook y en el de PC Masters de Michael Quesada. Así que agradezco a todos los que participaron. Y en esta encuesta lo que yo preguntaba era quiénes usaban su PC overclockeada o su CPU overclockeado y quiénes no. Y quiénes eventualmente o a veces. Y estos son los resultados que tuve. Participaron 759 personas, de las cuales el 83% dijeron que no usan el CPU overclockeado. ¿Y por qué hice esto? Porque justamente quería ver qué tan importante o qué tan válido es el punto de overclock. Y la mayoría, por lo menos, vamos a decir en Latinoamérica, no usan los procesadores con overclock. Con lo cual, lo voy a tomar como que no es un punto tan válido de queja. Ahora sí, seguimos. Ahora bien, su competencia en la vereda de enfrente en Intel es el Core i9 12900K. Veamos este procesador, un procesador de 8 núcleos más 8 y 24 hilos, con una frecuencia base de 3,2 y 3,9 a un boost o un turbo de 5,2 GHz. Ahora bien, como no tengo un procesador de estos, al menos por ahora, pero sí tengo internet, me fui a varias páginas y a algunos canales que considero de confianza, como Hardware Unbox y Linus Tech Tips, entre otros, y estuve sacando algunos números. Entonces, veamos la performance que tuvo en algunos juegos, sobre todo competitivos, y después vamos a ver dos juegos más que son un poco más de consumir recursos. Empezando por el Valorant, el 5800X3D tuvo 668 cuadros a 1080p versus 582 que tuvo el de Intel. En 1440 vemos que AMD otra vez pasa a Intel con 657 cuadros versus 576, y en 4K se lograron 645 cuadros para Intel versus 571 para Intel. Esto corresponde a una mejora de 18% en Full HD, de 16% en 1440 y de 15% en 4K. Hasta ahora lo que se podría decir una diferencia considerable. Y acá vamos a ver que a medida que nos acercamos a 4K, los números se hacen bastante más cercanos. Obviamente el consumo de recursos es mucho más grande. Quizás por eso las diferencias son tan pequeñas.
Bueno, entonces acá podemos ver que realmente AMD saca una diferencia considerable en este procesador. En algunos casos es un poco menos y en algunos casos, como vimos con el Call of Duty Warzone, realmente ahí es donde Intel saca ventaja sobre AMD. Pero recordemos que hay juegos que suelen estar más optimizados o tienen mejor rendimiento en una plataforma que en otra. Con lo cual puede llegar a esperarse que en algunos juegos haya esta diferencia. Y después vemos que, por ejemplo, en el Red Dead Redemption 2 están realmente muy parejos. Por el lado de productividad, o para aquellos de ustedes que son creadores de contenido, diseñadores, etc., este procesador les aviso que no tiene los mejores resultados, por ejemplo comparado con su primo hermano el 5800X, donde este último procesador es un poco mejor en cuanto a los resultados de productividad y en benchmarks sintéticos de este tipo de aplicaciones, pero sin embargo el 5800X 3D no está tan mal. Pero para aquellos que realmente generan contenido o usan este tipo de herramientas, van a querer una performance como la que les ofrece el Core i9 12900K. Por eso acá me pareció bueno agregar a los mismos juegos que acabamos de probar, agregar el 5800X para ver en juegos cómo funciona si tiene tanta diferencia. Y estos son los resultados que tenemos. En el Valorant vemos que el 5800X está muy parecido al Intel y está un poquito más atrás del 5800X 3D. En el caso del Fortnite, acá ya la diferencia es un poquito mayor con respecto a los otros procesadores. Pasamos entonces al Apex, donde acá los números del 5800X fueron incluso mejores que los de Intel. La diferencia es muy poca contra el 3D. Pasemos a los dos últimos que, como dijimos, son los más desafiantes en cuanto a calidad gráfica, vamos a decir. No son juegos competitivos como los anteriores. Y vemos que en el Dying Light 2 volvimos a tener también mejor performance que Intel. Y en el Red Dead Redemption 2, acá podemos ver, acá digamos que la performance bastante pareja. Igual tengamos en cuenta que es un juego que ya tiene unos 4 años. Bueno, a esta altura entonces ya vamos terminando y nos surgen dos preguntas. La primera es, ¿para quién realmente es este procesador? Bien, este procesador está enfocado pura y exclusivamente para la persona que quiere jugar. Es un procesador que lo que quiere es sacar el máximo jugo de los juegos. Y también hay que tener en cuenta que para quién va dirigido es quizás para quien necesita hacer una actualización. Entonces bien, si tu perfil ya es gaming, para todos aquellos que tienen una plataforma ya AM4 que ya vienen usando Ryzen y ya estás en una generación 1, 2 o 3, si quieren hacer una actualización, este es el procesador para ustedes. ¿Conviene entonces armarme una PC en base a este procesador? Eso ya depende de ustedes. Tienen que tener en cuenta que en la segunda mitad de este año AMD va a sacar su línea nueva de procesadores en una plataforma AM5, que es un Zócalo LGA, y entonces a lo mejor ustedes prefieran esperar a ver esta nueva generación qué prestaciones tiene. Y la segunda pregunta es, entonces ¿este es el procesador más rápido y el mejor? ¿Es más rápido? Sí, es más rápido que sus predecesores y en muchos casos es más rápido que Intel. Ustedes van a tener un procesador que es casi igual al Core i9 12900K, pero veamos algunas diferencias. En precio estamos hablando de un procesador de $600 por el lado de Intel versus 450 por el lado de AMD. Por otro lado veamos el consumo. Es un procesador que consume 105 watts versus uno que tiene un TDP base de 125. Entonces tenemos un procesador que está cabeza a cabeza, en muchos casos le gana a Intel, sale un 25% menos, consume menos y esto para mí lo hace el mejor procesador para juegos hoy. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mi review. Sé que llega un poquito tarde, pero al no tener un procesador, bueno, tengo que andar buscando información confiable por ahí para ustedes. Y en fin, cuéntenme, ¿tienen ganas de actualizar este procesador o prefieren esperar a la próxima generación? A los nuevos, gracias por haberse sumado. A los de siempre, muchas gracias por el apoyo de siempre. Y a los indecisos, no estén indecisos, suscríbanse que en este canal siempre aprendemos algo. A todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.